Amados hermanas y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra del Señor. Les invito a leer conmigo el libro de Romanos, capítulo 3, del 21 al 26. Y dice así la santa palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Escuche bien esto: por cuanto todos pecaron y están destituidos. Esta palabra destituido es ser privado, separado, expulsado, despojado de la gloria de Dios. Quiere decir que, hermanos, todo aquel pecador está separado de Dios, y aunque orara, aunque clamara a Dios, no va a ser oído. Y dice el versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Dios justifica al que es de la fe. Hoy día vamos a ver un tema muy importante: entendiendo la gracia divina en el plan de Dios. Entendiendo la gracia divina en el plan de Dios. Millones de cristianos han leído, han escuchado acerca de la gracia de Dios. Y hemos escuchado el mensaje del ministro Mauricio, cuando en una ocasión Felipe, guiado por el Espíritu Santo, fue al desierto y ahí encontró al ministro de Candace, el cual estaba leyendo el libro de Isaías, y se preguntaba: ¿de quién están hablando? Y Felipe se acercó: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo entenderé si alguien no me enseña? Y les pregunto, hermanos, a veces leemos, oímos un mensaje, pero ¿entendemos lo que estamos leyendo? ¿Entendemos lo que hemos oído? Por eso es importante escudriñar las Escrituras y tener un maestro para que nos pueda revelar el contenido y la interpretación de la palabra. Ahora, este mensaje a los romanos lo hace el apóstol Pablo, y no es casualidad que él hable de la gracia divina, ¿no? Y que este mensaje sea dado, esta carta, a los mismos romanos, a la iglesia que estaba en Roma. ¿Y por qué? Hermanos, nada es casualidad en el reino de Dios. Debemos tener en cuenta que fueron los romanos los que establecieron el derecho romano, que es el fundamento para el sistema jurídico y legal en la actualidad. Y ellos establecieron la mayoría de los derechos, normas, deberes y la mayor parte de los procedimientos legales para la sociedad. ¿Qué significa todo esto? Hermanos, que los romanos eran ilustrados en todo lo referente a las leyes. Por eso que aquí Pablo va a hablar de la ley de la justicia de Dios. Estos romanos tenían la ley natural, pero les faltaba la ley de Dios. Y tan igual que ellos, también muchos cristianos tampoco conocen bien lo que significa la gracia. Les cuesta entender la importancia de la gracia. Acuérdense que Pablo fue enviado a los gentiles y les predicó básicamente la gracia de Dios. Y debemos tomar en cuenta lo que dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Le faltó conocimiento. Esta palabra conocimiento es sabiduría, sentido común. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿La ley? ¿Cuál ley? La ley de la fe. También yo me olvidaré de tus hijos. Las decisiones que tomamos nosotros van a afectar a nuestros descendientes, va a afectar a nuestros hijos. Hoy vamos a entender, hermanos, el significado de la gracia de Dios, la importancia de la gracia del Señor. Para entender esta gracia de Dios tenemos que entender cómo opera la justicia de Dios, teniendo en cuenta que Dios es un Dios santo y justo. El Salmo 11, versículo 7 dice: porque Jehová, Dios, es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Como también está escrito: sin santidad nadie verá al Señor. Dios es un Dios justo e imparcial, ¿no? Que juzga entre el bien y el mal y administra justicia según su naturaleza divina y perfecta. Él es el juez supremo
y ha establecido un día en el cual va a juzgar a los vivos y a los muertos, según sus obras. Mas Dios, en su misericordia infinita, ha otorgado un periodo de gracia que empezó en la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo: consumado es. Ese periodo está llegando a su fin, para que todo aquel que cree en Jesús se salve de este juicio final. Ahora, la justicia de Dios se revela, se manifiesta por medio de la fe. En Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Eso es muy importante. Repita conmigo: el justo por la fe vivirá. Ahora, esta justicia de Dios se revela, y en griego esta palabra revelar es apocalipto, igual que Apocalipsis, el libro de las revelaciones, que significa quitar la cubierta, descubrir, manifestar por medio de la fe en Cristo, hermano, lo que está oculto. Por eso el justo por la fe vivirá, y esto es por medio de la gracia divina de Dios. Ahora, la Biblia nos dice que todos están separados, apartados, todo ser humano está separado, apartado, destituido a la gloria de Dios. Multitudes en el mundo entero recorren las calles pidiendo justicia, ¿no? Sin llegar a entender que la justicia humana es corrupta, cegada por el pecado, la maldad y la codicia. Sí, en realidad no hay justicia en el mundo actual. Ahora, en la conciencia del hombre, él sabe que es pecador, ¿no? Y hay un sentimiento de condenación. Y de ahí salen para mí dos tipos de pensamientos. Una, lo acusan los impíos, que repiten el refrán popular que dice: a comer, a beber, a bailar y a gozar, que el mundo se va a acabar. O también, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ese es un tipo de pensamiento, aquello que nos piensa que acá termina todo. El otro pensamiento son de los religiosos, que procuran en sus propias fuerzas agradar a Dios, y para ellos se flagelan, se arrastran de rodillas en Semana Santa y se someten a cosas como: no hagas esto, no hagas lo otro, come esto y come esto, no lo comas, vístete así, arréglate así, etcétera, etcétera. Una serie de normas humanas que, tal como también dice el apóstol Pablo, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Simplemente es pura religión vana, ¿no? Tal como lo apreciamos en los evangelios con los fariseos. Hablaban de Dios y hermanos, la Biblia nos dice que eran sepulcros blanqueados, por fuera muy bien y por dentro un desastre. Y es que el cambio verdadero no es exterior, es interior. Y desde adentro se produce el cambio externo. Y quiero que entienda esto: sin Cristo es imposible que un ser humano pueda justificarse delante de Dios. Por más sacrificios que haga, por más caridad que haga, por más que se crea muy buena esa persona. Porque, hermanos, hay una sola manera de justificarse ante Dios, y es por medio de Jesucristo, porque Él pagó el precio cuando dio su vida en la cruz del Calvario y declaró: consumado es, pagado está el precio. Hermanos, mediante la fe somos justificados por la gracia de Dios en Cristo Jesús, tal como dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos menciona que el impío no tiene paz. Pero cuando tenemos a Cristo, la paz de Dios viene a nosotros, el shalom de Dios, ¿no? Y por eso solo mediante la fe somos hallados justos ante los ojos del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 18 al 21, dice: el que en Él cree no será condenado, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas sus obras, que son hechas en Dios. Hermanos, el que está bien con Dios no oculta las cosas, no tiene doble vida, todo es transparente, y uno hasta lo puede percibir, lo puede sentir, porque Dios ha puesto un discernimiento espiritual dentro de nosotros. Y hay personas que vienen con otras intenciones, vienen con engaños, con mentiras, y por eso ocultan sus cosas.
Pero la Biblia dice que el que ama a Dios viene a la luz y sus hechos corroboran que está en plena comunión con el Señor. Ahora, para entender la gracia divina de Dios, hay que entender la diferencia entre la palabra expiación y la propiciación. Hay una diferencia entre expiación y propiciación. Ahora, hay un principio divino, una ley divina. Todo lo que sembramos cosechamos. Todo lo que sembramos cosechamos. Así también, todo pecado trae consecuencias y produce juicio y castigo divino. Así como está escrito, la maldición no viene sin causa. Repito, la maldición no viene sin causa. Así como cuando se valora algo, no es casualidad, algo ha fallado, algo se ha malogrado. Bajo esta premisa es importante entender la diferencia entre estas dos palabras, expiación y propiciación. Otra vez, expiación y propiciación. ¿Qué cosa es expiación? Es borrar los pecados, es pagar el precio de nuestra culpa, es pagar el rescate mediante un sacrificio sangriento, teniendo en cuenta que la vida está en la sangre. En el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, el sacerdote sacrificaba cada año un cordero sin defecto para expiar temporalmente los pecados del pueblo. Eso lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Tal como está en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 10, que dice: este altar estará totalmente consagrado al Señor, y una vez al año ofrecerá a Aarón sobre los cuernos del altar la sangre del sacrificio para obtener el perdón de pecados. Una vez al año, todos los años, sobre este altar se ofrecerá el sacrificio para obtener el perdón de pecados. Todos los años tenían que hacer el sacrificio para obtener el perdón de pecados. Ahora, la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Hemos visto la expiación, expiar la culpa, expiar el pecado, pero para eso se requería la propiciación. ¿Y qué cosa es la propiciación? Es la víctima expiatoria. Es decir, sabemos que hay culpa, ¿y cuál es el medio para poder expiar esa culpa? Tener una víctima expiatoria. Es el medio por el cual se lleva a cabo la expiación. Por eso Juan el Bautista profetizó en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Hijo de Dios simbólicamente era el Cordero sin defecto, que iba a ser sacrificado para expiar el pecado de la humanidad. Por eso la Biblia dice que Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, tal como está escrito en 1 Juan, capítulo 2, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo estaba justificado. Y escuche bien esto, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aún más, el libro de Hebreos nos revela en el capítulo 9, del 24 al 28, lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Sí, Jesús no entró a un santuario hecho por el hombre, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de corderos. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó de una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todo hombre, aquí no hay la teoría de la encarnación. Una vez muere el hombre y de ahí el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado para salvar a lo que le espera. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, Cristo pagó el precio. La única manera de un cordero sin defecto, alguien sin pecado. El hombre, por el pecado original de Adán y Eva, todos estamos contaminados con el pecado. Era imposible.
Por eso hemos hablado de cómo, hermano, el Espíritu Santo entró en María, santificó su vientre, nació Jesús, y era hombre y era divino también. Y él cumplió la misión de ser ese cordero que fue entregado una sola vez para, hermanos, borrar los pecados de toda la humanidad. Por eso, al aceptar a Cristo por su sangre, nuestros pecados son borrados y nos convertimos en justos ante los ojos de Dios. El discípulo amado Juan escribió en el capítulo 1, versículo 14, según la Biblia, al día lo siguiente: y Cristo tomó cuerpo humano y vivió en la tierra entre nosotros, lleno de verdad y de amor que perdona. Amén. Aquí la gracia, en la Biblia dice el amor que perdona. Esa es la gracia, el amor que perdona todo, hermanos. El amor que te borra los pecados. Y nosotros vimos su gloria, la gloria del único Hijo del Padre Celestial. Qué tremendo es eso, hermanos. Ningún hombre podía otorgar el perdón de pecado. Jesús sí, porque era un cordero sin defecto. Y dio su vida y derramó su sangre para borrar todos los pecados de la humanidad. Y todo aquel que se acerca a Él sea salvo. La gracia de Dios, recordemos, tocó al apóstol Pablo. Por eso él escribió en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia, por ese amor que perdona, somos salvos por medio de la fe. Que esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Y no por obras, escuchen, no por obras para que nadie se gloríe. Ni hay ningún hombre, ninguna mujer, por más que digan que este hombre es santo, esta mujer es santa, no hay ningún ser humano cuyas obras sean válidas ante los ojos de Dios. De hecho, el profeta Isaías dice que todas nuestras mejores obras son trapos de inmundicia para Dios. Quiero que entendamos esto. Hacer frente al poder de la muerte sobre la base de la confianza humana es ir hacia una destrucción segura. No hay obra que pueda, hermanos, impresionar a Dios. No puede haber una liberación fuera de Cristo, solamente Él es el camino hacia la salvación, por cuanto Él se enfrentó a la muerte y la venció, estuvo muerto y resucitó, vive para siempre, y ahora Él tiene la llave del Hades y la muerte. Amén. De hecho, el pecador solamente es salvo cuando cree en Jesús, tal como está escrito en Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, y ahora en Cristo andamos en novedad de vida. Por eso es tan importante un genuino, hermanos, el nuevo nacimiento. Como yo le expliqué hace un tiempo atrás, un carro ya con un motor viejo, lo pueden pintar por fuera el chasis, puede brillar, llantas nuevas, todo está bien por fuera, pero hermano, a la hora que anda se siente todo el daño que tiene ese carro, suena mucho, no avanza bien, se valora cada rato. ¿Por qué? Porque por dentro está el problema, no por fuera. Y cuando le ponen un motor nuevo, ese carro vuelve, ese carro arranca, perfecto. Igual es un cristiano. Si un cristiano, usted ve que por fuera aparenta, pero se ve que todos sus hechos, sus actitudes, sus palabras, su forma de pensar chocan, es porque realmente no ha cambiado, no ha nacido de nuevo. Es una apariencia. Y eso es lo que tenemos que evitar en la fe. Es solo mediante la gracia de Dios en que podemos perdonar. Y esto es posible siempre y cuando seamos obedientes, seamos fieles a su palabra. Quiero terminar con esto. La gracia está llegando a su fin. Y debemos meditar cuidadosamente esto. En Isaías 55, del 6 al 7, dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual dice tendrá de misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cómo? Mediante su gracia divina. Por eso es tan importante en el plan de Dios, porque es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Estamos en un tiempo en que el Señor está observando más que nunca nuestras actitudes, nuestras decisiones frente a las circunstancias actuales. ¿Y qué está buscando Dios? Hombres y mujeres fieles, dispuestos a obedecer a su llamado, dispuestos a hacer su voluntad. No solamente basta con leer o oír un mensaje, tenemos que entender la palabra de Dios, tenemos que comprender. Yo oro en esta hora para que como cristianos entendamos. Hay millones de cristianos en el mundo que hasta ahora no entienden la gracia de Dios, porque
parece que ellos tienen que hacer cosas para impresionar, y nada, ningún ser humano puede impresionar a Dios. Lo único que tenemos que hacer es gracias, Padre. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado. Te invito a hacer una oración conmigo. Incline su rostro y cierre sus ojos y oremos juntos. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre, santo eres tú, Señor. Me mío ante ti. Te pido perdón por todos mis pecados. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, porque sé que eres amplio en perdonar, que eres un Dios misericordioso y clemente. Yo sé, creo que Jesús vino a este mundo y Él, como un cordero, sin defecto, fue llevado a la cruz, mudo, sin quejarse, sin lamentarse, y ahí derramó su sangre y murió, mas resucitó entre los muertos y ahora vive para siempre. Él ha borrado mis pecados, su sangre me ha expiado ahora todos mis pecados. Ahora soy libre en Cristo Jesús, soy una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios mío, lléname ahora con tu Santo Espíritu, arranca de mí ese corazón de piedra o ese corazón lleno de raíces de amargura, y ahora en el nombre de Jesús un corazón nuevo, un espíritu nuevo para andar en tus caminos. Gracias, Padre, porque en ti hay libertad, solo en ti, y conoceré la verdad y esta verdad me hará libre. Que tu gracia me siga bendiciendo el resto de mi vida, en el nombre de Jesús, a mí y a los míos, igualmente a todo aquel que invoca tu nombre. Así sea en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a terminar con el libro del Mateo, capítulo 18, que en su parte final dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. La Biblia dice que todo don perfecto, toda buena dádiva proviene de Dios. Todo lo que viene a nosotros después que somos cristianos proviene de Dios bendito. Pero así como recibimos, también debemos dar. Una vez más le pido que ponga like a estos mensajes que son de mucha bendición en la plataforma de Facebook, de YouTube. Coméntelos y compártelos con aquellos que no conocen a Jesucristo. Y cuando hacemos eso, Dios bendice. Y cuando te bendiga, acuérdate de nuestro ministerio. Bendice la obra de Dios. Apoya la obra para que miles y millones de personas reciban el Evangelio de Cristo. Dios les bendiga. Nos vemos próximamente. Bendecidos.